Bueno, mi nombre es Juliana Pérez. Yo trabajaba en la Secretaría Distrital de Hábitat desde el año 2009 hasta ahora el 30 de junio de 2016, pues llevando allí pues como toda una carrera, ¿no? Desempeñé varios oficios. Hice parte de una subdirección pues que fue clave en muchos procesos y que a nuestro juicio debería seguirlo siendo, que era la subdirección de participación, como en varios cargos, digamos, o haciendo como toda una carrera, ¿no? Entonces primero desempeñando gestiones en lo local, es decir, apoyando a localidades, particularmente en el centro, ya posteriormente como apoyo a las coordinaciones y finalmente desde hace un año y medio me venía desempeñando como coordinadora de fortalecimiento local. Pues digamos, tiene como tanto argumentos jurídicos en contra como a favor. Sin embargo, pues nosotros siempre hemos abogado como por un contrato realidad, es decir, la realidad prevalece sobre las formas independientemente de la forma de vinculación o la forma como nos hubieran querido llamar durante el tiempo de vinculación, ¿sí? O sea, eso vamos, nosotros empezamos entonces como supernumerarios, después se crean unas plantas temporales, pues por lo que alcancé a escuchar, estaban diciendo que eran nóminas paralelas de la administración anterior, que era una planta que había dejado montada pues la izquierda en el distrito, pues cuando eso es totalmente falso, sí, digamos, por lo menos en la Secretaría de Hábitat todos supimos unos procesos de concurso. En mi caso, en mi situación particular, yo concursé 2 veces, la última vez con la Comisión de Servicio Distrital en un acto totalmente transparente en el cual se hizo una evaluación de conocimientos, pues digamos que cumplía como con los estándares que exigía la Comisión de Servicio Distrital y con una entrevista con ellos también, es decir, digamos que los nombramientos no se dieron de una forma caprichosa, como muchas veces lo han querido mostrar, y que nosotros tampoco teníamos la calidad de contratistas sí, digamos que ahí el problema es que pues no ha habido como una diferenciación entre las diferentes clases de vinculación que tuvieron los empleados. Entonces pues eso genera también muchas dudas, ¿no? Uno en las noticias ve, por ejemplo, que sencillamente pues esos contratistas se les acaba el contrato y se tienen que ir, pero pues lo que no saben es que nosotros realmente no éramos contratistas. Nosotros teníamos una relación legal, reglamentaria con el distrito, en el cual pues digamos gozábamos también de algunas situaciones laborales que eran muy beneficiosas para los empleados, pero nada, o sea, sencillamente pues lo que hizo la administración actual es esperar a que se cumplieran el día en el que estaba efectivamente estipulada en la resolución de nombramiento la terminación, para no dar más continuidad a las personas. En el caso particular de la Secretaría se desvincularon 311 personas aproximadamente, todos con trayectorias que venían vinculados ni siquiera de la administración pasada, sino de la antepasada, pues digamos como en las diferentes etapas que te acabo de escribir, pues con 8, 9, 7 años de experiencia en el distrito, por lo cual pues sí siento que aparte de que es un golpe para los trabajadores, es un golpe para la entidad misma, porque allí pues había muchos talentos, había muchas experiencias, y pues en sí todo lo que construye la entidad y todo lo que habíamos de alguna manera alcanzado a construir nosotros como empleados, con la entidad, con temas, con proposiciones, pues nada, pues se acabó y ya. Claro. Yo pienso que independientemente de pensamientos y lejos de pensamientos de izquierda o de derecha o de centro, porque siento que la discusión se ha querido concentrar en esos dos tópicos, ¿no? Entonces usted como que es de este lado, usted no es de este lado, entonces no me gusta, no quiero que esté en esta administración, lo veto, no quiero que esté acá. Yo pienso que la discusión debe darse más allá y debe pensarse en lo común, en realidad.
en lo que, en lo que, pues en lo que es el bien para los ciudadanos, independientemente de la vertiente política. Mira que lo que pasó con los funcionarios que venían en la administración es claramente una disputa política y es una disputa de egos, ¿sí? Que finalmente a quienes terminan afectando son a personas del común que han prestado los servicios de una manera regular a las entidades y que seguramente ni siquiera habían allí por parte de ellos apuestas políticas, como siempre lo han querido montar, bueno, personas comunes y corrientes, trabajadoras para una entidad del Estado, que quedaron en medio de la disputa de que usted se va y todo lo que huele a usted se tiene que ir y todo lo que llega es lo nuevo y lo renovador. Entonces, digamos, eso refleja una de las cosas que justamente ha reflejado esta administración y es esos orgullos, ese no reconocimiento, ese no se hizo nada, todo está mal, todo hay que partir de cero, todo lo que me huela más o menos a las administraciones anteriores hay que ser eliminado y ya. Entonces, pues definitivamente una ciudad y ningún lugar merece que pasen ese tipo de cosas. Entonces pienso que la administración en ese sentido pues ha sido torpe, porque esto no es un tema de fuerzas políticas y quién gana la contienda, sino sencillamente es de sentido común para la ciudad. Pues obviamente como ciudadana pues me afecta un montón, ya independientemente y dejando de lado el tema de la salida de las entidades de muchas personas, pues obviamente pienso que había mucha expectativa frente a esta administración también, frente a nuevas formas de gobernar, frente a la priorización de otros temas, pero finalmente sentimos que todo sigue siendo una versión de lo que venía un poco desmejorado. Nada innovador. Sí. Sin embargo, no, antes por el contrario, unas políticas que retroceden en lo ganado, por lo menos socialmente, en temas de participación, habíamos avanzado en muchas cosas, en términos de política social, en términos de coberturas, digamos que allí habían algunos logros, porque es que si el Estado no está al servicio de la gente que lo necesita, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿para qué más? ¿Crees tú que podría ser una solución a la problemática actual que se está viviendo? ¿De cuál problemática? De la desvinculación de todas estas personas. Digamos que allí se van a seguir promoviendo muchas acciones desde el ámbito legal, ¿sí? Digamos, ya con la intervención judicial, pues digamos se intentó desde varios escenarios pues llegar a acuerdos, adelantar negociaciones, pero no se pudo. La Secretaría de Hábitat cuenta con un sindicato constituido con personería jurídica. Entonces allí digamos hubo también algunas irregularidades frente al tema de la desvinculación, frente al no respeto de los fueros sindicales, es decir, digamos, fue una cosa así súper tajante, arrogante, pues en donde no me dio ningún tipo de acuerdo ni de conciliación. Entonces digamos que no se pudo por las vías digamos personales, empleados, administración. Entonces pues seguramente se interpondrán todas las acciones judiciales a las que haya lugar, ¿sí? No me refiero específicamente a la tutela, sino pues acciones laborales ordinarias, la promoción de la protección de los fueros sindicales que para ese momento estaban, y que eso tiene todo un protocolo para levantarlos y formalizar, digamos, de alguna manera esos despidos de personas que tienen esa condición. Siempre digamos como el argumento fuerte de la administración fueron dos. Uno, pues que eran contratos a término fijo, es decir que desde el momento en que salía la resolución todos sabíamos que iban hasta el 30 de julio. Y dos, que definitivamente pues la administración está en un proceso también de mesura económica, entonces digamos un poco van a recortar esas plantas de personal que para ellos resultan supremamente costosas para las entidades. Entonces pues digamos frente a esos argumentos varias situaciones que se presentaron. La primera pues digamos como la llegada de contratistas. Pues obviamente uno comprende y uno sabe que todos esos temas burocráticos del Estado, pues definitivamente siempre llegan personas pues
ayudar a administrar a quienes son nombrados, a los directores, a los secretarios, y eso está perfecto y eso es admisible, claro, sí, digamos, de su círculo de confianza, pero pues digamos lo que nosotros empezamos a ver fue que definitivamente eran contratos supremamente exagerados de 15, 14, 13 millones de pesos, y de personas pues que definitivamente no hacían ningún tipo de aporte excepcional o pues de aquellos que se hacen llamar asesores y definitivamente pues uno no ve pues unos aportes concretos, pero además de eso tampoco se ven en la entidad, es decir, entonces digamos ahí empiezan como los conflictos, ¿no? Estamos en recorte presupuestal porque no tenemos dinero, pero sin embargo sí tenemos para celebrar un montón de contratos carísimos que pues a todas luces pues desbordan el presupuesto de cualquier entidad. Bueno, y sobre la temporalidad, que efectivamente la gente sabía que iba hasta una fecha determinada y llegó el día de esa fecha y listo. Ahora yo no digo que todas las personas sean excelentes, las personas de la planta temporal, pues como todo, pero sí lo que siempre exigimos, no solamente con esta administración, sino desde antes, era pues generar justamente mecanismos de evaluación que fueran concretos, que fueran objetivos, que no quedáramos como la visión subjetiva de quien llega a gobernar de turno, y pues eso fue finalmente lo que pasó, quedamos sujetos a la visión subjetiva de quien llegó a gobernar. Entonces quien llegó a gobernar le parece que nuestro trabajo es costoso, que nuestro trabajo no tiene el mérito que ellos desearían tener, pero sí, a simple vista, ¿no? Más allá de, pues digamos, como de todas las discusiones que se dieron en el distrito alrededor de los empleos de planta temporal, pues siento que más allá, pues sí tiene un contenido fuertemente político y un contenido, pues que evidentemente dejó en la mitad, pues a los que menos tienen la culpa de todo esto. Se está moviendo en el distrito una burocracia impresionante, vimos llegar gente, pues como te digo, sin los perfiles requeridos, sin las competencias. Yo particularmente padecí un jefe que pues no tenía absolutamente nada que ver ni con lo que veníamos haciendo, ni con lo que se iba a hacer, totalmente perdido, pero además de ello, sin ninguna pretensión de aprender, de quererlo hacer bien, perezoso, es decir, entonces claro, uno empieza como a confrontar todo ese tipo de cosas particulares, pues no sé si ocurre en todos lugares, supongo que sí, supongo que no. Y pues eso es lo que le deja a uno como un sentimiento de profunda decepción en realidad. Esto es lo que resulta finalmente siendo decepcionante, ¿sí? Digamos como tantos años de entrega, tantos años de construcción colectiva, tantos años de planear, tantos años de hacer cosas. Ahora no queríamos pues eternizarnos en el puesto ni mucho menos, pero sí por lo menos que las personas tuvieran la oportunidad de irse cuando tuvieran las mejores oportunidades de vida, cuando digamos que dentro de su proyecto de vida particular pues estuviera otra opción, pero no de la forma como lo quiso y lo hizo esta administración. ¿Cómo te ha afectado esta situación en el ámbito familiar, económico, social? Bueno, pues en realidad pues yo tengo una gran fortuna y es que pues tengo como un bastante apoyo económico, digamos, por otros medios. Sin embargo, pues no por ello siempre estuve allí como presente en todas las mesas, en todas las marchas, porque en realidad fue algo injusto, en realidad fue algo totalmente radical. Sí, no hubo posibilidad de mediación, no hubo posibilidad de acuerdo, no hubo posibilidad de diálogo, fue un tema totalmente radical frente a los trabajadores del distrito, pues que entre otras cosas venían desempeñando sus funciones ni siquiera de la administración pasada, sino de muchas antes, y que, como te mencioné al principio, habían surtido todo su proceso de selección y evaluación, ¿cuál? Pues el que la comisión fijó para ese momento. A mí lo que me produjo todo esto fue una profunda decepción, es decir,
particularmente en mi caso y en mi subdirección, como te lo acabo de mencionar, pues empezamos a ver que llegaron personas que definitivamente no tenían ningún tipo de experiencia, que eran puestas allí por concejales, que si tiene el chulo el concejal entonces entra, que si no entra, independientemente que tenga el perfil o no tenga el perfil para cumplir, pues si no tiene el perfil se lo acomodamos. Entonces digamos, uno al ver todo ese tipo de cosas pues obviamente se siente afectado, pero ya no como en un tema ético inclusive, y en el cual siendo como vienen las cosas en el distrito, me siento tranquila de haber salido por hecho, ¿sí? Digamos como por no tener que hacer parte de, ni tener que deberle a nadie, ni tener que meter a nadie pues allí, ni tener que soportarme a nadie también, ¿sí? Digamos que esto es lo que es esta politiquería y este carrusel pues de gente que se pasa por el distrito yendo a cobrar sueldos porque pues finalmente no hacen ningún tipo de aporte, pues es bastante triste y me afecta a mí no solamente en términos éticos, sino pues debería ser también un asunto de todos los ciudadanos, porque es que finalmente todos esos contraticos se están pagando con la plata de los bogotanos y es muy triste, bastante triste ver que lo que había avanzado Bogotá de alguna manera, porque no digo que fuera totalmente, pero sí lo que habíamos avanzado en Bogotá frente a esos temas, por ejemplo, de que los concejales piden una secretaría y negocian aquí, negocian allá, y usted me aprueba el plan de desarrollo, pero usted me mete tantos, pero sí, digamos como esas formas en las que se venían haciendo la gobernabilidad en Bogotá, pues es muy triste que hemos vuelto como al mejor estilo, sí, como de Turbay-Ayala, ¿sí? Y efectivamente ahí hay representantes de Turbay-Ayala tal cual. Entonces sí, pues es bastante triste todo ese tema. Pero nada, pues digamos que personalmente me siento contenta de haber salido, me siento igual, digamos personalmente también lo asumo y lo tomo como una nueva posibilidad, como una nueva, una oportunidad de hacer nuevas cosas, pero digamos eso lo digo yo porque yo tengo pues una posibilidad de hacerlo, porque tengo una profesión, porque tengo una especialización, porque tengo, digamos, otros lugares en donde moverme, ¿sí? Pero créeme que digamos que la situación de muchos de los trabajadores que salieron del distrito no es la misma. Entonces, pues vimos que salieron personas ya a punto de pensionarse, por ejemplo, personas enfermas, personas que, entonces, pues digamos que cada situación es bastante particular y pues finalmente las personas trabajan porque necesitan. Fue para mí muy doloroso seguir trabajando en una subdirección para la cual yo le metí muchísimo la ficha, hicimos equipo, hicimos muchas cosas muy chéveres. Fue para mí muy doloroso particularmente ver llegar una persona primero que no tiene ningún tipo de liderazgo, que aterrizó ahí en ese puesto y que parece que lo único que le importa es ganarse su sueldo y ya. Pero además ver también que se empieza a rodear de ese mismo tipo de personas, entonces en realidad cuando esas cosas empiezan a suceder, pues el trabajo de uno se duplica, se triplica, y pues no, pues que sean ellos los que se las arreglen, pues para algo los nombraron allá y tienen que hacer su trabajo. Entonces digamos que por esa particularidad me siento tranquila, ¿sí? Pero de manera general muy decepcionada.